En el mundo de los negocios globales existen cambios y por eso hay que reevaluar las estrategias. Hoy Colombia se encuentra en uno de sus momentos cruciales en el sector energético. Tenemos una oportunidad única en el Caribe colombiano. Tenemos grandes reservas de gas que debemos desarrollar. ¿Qué debemos hacer para hacerlo de manera competitiva y con sostenibilidad? Para entender esto, hemos invitado a Frank Bird, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, exministro de Medio Ambiente y exnegociador y comisionado de paz. ¿Quién mejor que él que nos acompañe para conversar sobre temas de lo que está ocurriendo en el sector petrolero y los requerimientos que necesitamos para seguir atrayendo inversión a Colombia? Gracias por la invitación, Juan Manuel. Bueno, quisiera arrancar, Frank, por conversar un poquito sobre cómo está viendo la dinámica del sector en estos momentos. El sector viene en los últimos años en un entorno que es muy retador. Y es muy retador desde varios frentes. Es retador desde la narrativa del gobierno nacional, específicamente desde la presidencia de la República, que tiene un concepto de transición energética que nosotros no compartimos. La transición, como la misma palabra le dice, es un cambio gradual. Como cambio gradual debe ser planeado, ordenado, organizado y rentable y sostenible. La presidencia de la República no lo ha visto así. La presidencia de la República ha entendido la transición como dejar de producir petróleo y comenzar a producir a través de otras fuentes de energía, pero eso no es automático. Pero además de que no es automático, en Colombia esa transición abrupta de un salto al vacío no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque estamos hablando de un sector que representa 50 billones de pesos anuales en contribuciones al Estado colombiano, que genera centenares de miles de empleos bien pagados en las regiones, que ha sido un pilar macroeconómico de estabilidad cambiaria, de provisión fiscal, de regalías a las regiones y que debe y puede ser el sector a partir del cual se hace una transición ordenada. ¿Cómo es una transición ordenada según la visión nuestra? Es una transición que tiene tres componentes, la hemos llamado una transición a la colombiana. Tiene que haber una transición energética, una transición económica y una transición social. La transición energética consiste en utilizar los recursos del sector para adoptar gradualmente tecnologías de otras fuentes de energía. La transición económica quiere decir utilizar muy bien los recursos del sector para diversificar el Producto Interno Bruto de las regiones y lograr que esas regiones no dependan exclusivamente del petróleo o del gas. Y la transición social, que es lo más importante, es cómo utilizamos estos recursos en proyectos que mejoren la competitividad, generen empleo formal, le quitan espacio de la legalidad de la criminalidad y disminuimos esa brecha social y esos índices de pobreza que tenemos. Tenemos un reto ambiental, tenemos un reto social o en los territorios y tenemos actividades a lo largo y ancho del país, como pueden ser posibles proyectos de fracking que están engavetados o los famosos proyectos de offshore en donde hay una gran esperanza para satisfacer las necesidades energéticas o el suministro de gas que requiere el país. Eso en el último tiempo se ha visto bastante embolatado. ¿Cómo nos debemos mover? Arranquemos por lo primero que usted mencionó, Juan Manuel, es el tema ambiental. Y de ahí viene la distorsión porque cuando uno diagnostica mal un problema, lo resuelve pésimo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros decimos que Colombia tiene que dejar de producir petróleo para resolver un tema ambiental de emisiones de la humanidad, ahí ya arrancó mal. Porque miremos las cifras. Colombia produce el 0.53%, o sea, la mitad del 1% de todas las emisiones a nivel mundial. De esa parte pequeña que Colombia produce, la mayoría de dónde vienen, tiene que ver con el uso del suelo, con la agricultura extensiva, con la ganadería extensiva, con la deforestación. Eso es la gran mayoría, más del 60%. Luego, temas de transporte y luego sistemas de energía. Entonces, si nosotros dejamos de producir todo el petróleo hoy, no le movemos la aguja a las emisiones de Colombia. Ese no es el problema. En el caso del petróleo y en el caso del gas. En el mundo la demanda de energía en los próximos 20 años va a crecer más del doble
de lo que ha crecido en los últimos 10 años. Entonces, el mundo va a demandar más energía y mientras las tecnologías de energía renovable tienen eficiencia energética y eficiencia mineral, que no la tienen todas todavía, necesitamos petróleo y necesitamos gas. El gas es el combustible de la transición. ¿Por qué? Porque es un energético limpio, confiable, barato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es parar y no seguir por este camino. Hay que cambiar de ruta, hay que enrutar esto hacia un destino distinto. Y es un destino donde vamos a sacar todo el petróleo que podamos sacar bien sacado, con los más altos estándares ambientales y todo el gas. Y hay que buscar otra vez que grandes inversionistas y grandes empresas vuelvan a Colombia. Está tocando un punto interesante y es la importancia de atraer grandes empresas a que participen del sector petrolero. Hace años se tenían empresas como BP, Chevron, ExxonMobil, Shell. ¿Cómo ve un poquito el movimiento de las empresas? ¿Están temerosas? ¿Qué requieren para que se queden o para que vengan esas grandes corporaciones que usted acaba de mencionar? Yo creo que han pasado como 3 cosas. A nivel de estrategia empresarial, hay algunas empresas grandes que han decidido reconvertir su portafolio y tener un portafolio más balanceado entre petróleo y gas y energías renovables, número 1. A nivel de la región, hay países en América Latina donde se han hecho grandes descubrimientos importantes y que tienen unas condiciones para la inversión que son mejores que las nuestras. Por ejemplo, Argentina en Vaca Muerta o el tema de Guyana. Entonces, donde los inversionistas miran el nivel de riesgo, el posible retorno de la inversión y dicen, mejor me voy para ese país. Y lo tercero, que es una cosa objetiva nuestra, el deterioro de las condiciones para operar en Colombia. Le doy solamente un par de cifras. El año pasado, en el 2024, tuvimos más de 1.500 bloqueos, más de 3 bloqueos diarios a las operaciones. Uno parado en una gran multinacional desde Londres o desde Holanda o desde los Estados Unidos dice, ese es un mercado que es menos atractivo que otros en la región o no está en mi portafolio estratégico o ambas. Y por eso hay empresas que se han ido. Pero yo creo que nosotros primero tenemos que reconocer que muchas de esas empresas van a seguir sacando petróleo y van a seguir sacando gas. La pregunta es, ¿vamos a seguir produciendo petróleo y gas por muchos años? Mucho más allá del 2050. ¿Quiere Colombia estar en ese mercado o no? La respuesta es sí. Y queremos estar y aprovechar eso y aprovechar bien esos recursos también para modernizar nuestra economía. Tocando un poco ese punto, según diversos estudios se ve que hacer la tarea en Colombia vale más que hacerla en otros sitios. Es una realidad y hay datos que muestran, como estudios de Wood Mackenzie, que muestran que Colombia puede costar un 30% más. Eso es como decir que ir al supermercado en Colombia es 30% más caro que comprar en Argentina o en Brasil. Y realmente eso es un tema duro para el inversionista, pues porque para el inversionista de alguna manera tiene su interés económico claro y si es más fácil sacar los dólares en Brasil o en Argentina, pues lo hará. ¿Qué necesitamos cambiar para que esa ecuación se mueva diferente? Sí, entonces muy buen punto y hay que entender de dónde viene esa diferencia. Y una gran parte de esa diferencia en el lifting cost, en el costo de sacar, digamos, un barril de petróleo, tiene que ver con los acuerdos que están obligados a hacer las empresas para que no haya bloqueos, para que no haya conflictividad social, con la mano de obra extra que tienen que contratar para, entre comillas, mantener la tranquilidad. Y eso puede representar hasta entre 4 y 7 dólares por barril. Eso es un costo altísimo y además injustificado. Pero echemos para atrás y pensemos por qué llegamos aquí. Llegamos aquí porque aquí hay una lógica por parte de algunos grupos de interés de que esto es un juego de suma cero. Mire lo que nos ha pasado en Colombia. Tenemos unos sectores empresariales que tienen la capacidad de ir a unas regiones donde el Estado no existe o es muy ineficiente y sacar adelante grandes proyectos de ingeniería que son muy complejos,
en zonas muy difíciles. Muy vulnerables. Y producir mucho. Pero ¿en qué consiste romper esa lógica? En fortalecer la institucionalidad. ¿Para qué? Para que los recursos de regalías, ahorita hay más de 12 billones de pesos Se vean. que están en el fondo de regalías, que no aterrizan en ningún proyecto, para que esos recursos se vean en proyectos que generen competitividad, formalización de la economía, para crear empresa en otros sectores y que no se dependa del petróleo y que no se dependa del gas. El valor promedio de los proyectos de regalías no llega ni siquiera a 6.000 millones de pesos. Entonces ya nos imaginamos qué proyectos hay ahí. Esa es la lógica que hay que romper. Entonces, no se trata únicamente de poder sacar petróleo o de poder sacar gas, sino hacemos una reforma integral a la institucionalidad que arropa este y otros sectores, para que esos recursos los vean en los departamentos y en los territorios, para transformar la dinámica económica y la dinámica social, pues vamos a seguir en lo mismo, estaremos en una bicicleta estática. Es decir, soluciones hay para todo, pero hay que tener la voluntad, hay que tener la visión. Recientemente vi que la ANLA, o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, cambió un poquito lo que se tiene que hacer para el desarrollo de proyectos offshore. ¿Eso sí sirve o enreda más la pita? ¿Eso permite que los proyectos estén más pronto o se están yendo más lejos en el horizonte? Pues yo creo que eso está por verse, y yo creo que el proyecto de Sirius va a ser la muestra de si eso va a simplificar o va a dificultar. Nosotros vemos una receptividad bastante positiva en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en relación al proyecto de gas de Sirius. Pero pues hay 2 licencias ambientales que tienen que sacarse. Hay 1.200 millones de dólares que tienen que invertirse en la fase, 1.900 millones de dólares que tienen que invertirse en la fase de exploración, más de 112 consultas previas. Entonces, eso está por verse. Pero mire, esto es urgente, porque Colombia tiene una crisis en su sector de energía. Si uno mira el marco fiscal de mediano plazo, ¿sí?, y mira las proyecciones de producción de petróleo, hay una brecha de 35 billones de pesos, nada más entre el 2027 y el 2035. Si uno mira la carga que necesitan las refinerías para producir la gasolina que consumimos, que son 420.000 barriles al día, y las curvas de producción cómo van a bajar, en algunos años, en unos 5 o 6 años, no vamos a tener el petróleo suficiente para cargar las refinerías. Esto es gravísimo, es decir, lo que está ocurriendo es gravísimo y hay que reversarlo pronto. La mejor forma, hay varias formas de reversarlo, pero la forma inmediata de reversarlo es continuar con la senda que ha trazado la Agencia Nacional de la ANH de Hidrocarburos, mirando cómo se le puede sacar más jugo, más petróleo a los contratos existentes. Ellos trabajan con la limitación que impuso el gobierno. Eso es lo que hay y eso es lo que hay que aceptar. Pero eso es lo inmediato. Y lo otro, pues nuevos contratos. ¿Cómo hacer un poco para cambiar ese discurso o esa narrativa? Porque está clarísimo que el sector privado o el sector energético viene diciendo se nos está acabando, estamos teniendo problemas de abastecimiento, estamos teniendo problemas de desarrollar proyectos, pero pareciera que el mensaje no llega o como que no nos oyen, porque realmente se empiezan a presentar episodios en donde ya se empiezan a ver los faltantes de la energía. No solo hablamos de gas, sino podemos estar hablando de temas eléctricos y de muchas otras cosas. Usted mencionaba ahorita no tener carga para la refinería, pues eso significa no tener gasolina a futuro. Eso ya es meternos en unos temas que son muy delicados, pero no se cree que esto sea una realidad. ¿Por qué? Porque, y acá le hago la pregunta y es, yo creo que esto no es si uno es de gobierno o de oposición, los números ahí están. ¿Y por qué es ese anegarse a esa realidad? A mí me encantaría saber por qué hay esa visión desde la Presidencia de la República. Porque toda la evidencia, los datos, muestran que ese camino no tiene sentido para Colombia. Que el discurso de la transición energética justa, entendido como una suspensión de la producción de petróleo y gas inmediata, no tiene sentido.
primer lugar, la transición energética justa no está definida en el mundo. Y en segundo lugar, pues mucho menos está definida para Colombia en relación a los otros países y en Colombia. Entonces, aquí lo que hay es una urgencia, porque estamos abocados a una crisis en el mercado de gas. Un gas que puede estar a 8 o 9 dólares se está comprando a 18 o 19 dólares. Eso tiene un impacto en la competitividad de las industrias, en el bolsillo de las familias que cocinan con gas. Entonces, aquí hay que repensar qué es lo sostenible. Lo sostenible no es lo que funciona únicamente ambientalmente. Eso no es sostenible. Así como lo sostenible no es únicamente lo que funciona económicamente o socialmente. Lo sostenible es lo que funciona al tiempo social, económica y ambientalmente. El Banco de la República toca la incertidumbre política, genera bastante inestabilidad, las empresas no se meten. Por el otro lado, FEDesarrollo dice, cada vez nos llegan menos empresas para invertir. Y claro, los negativos dirán, ¿y por qué voy a ir a Colombia? Pero si nos sentamos en el otro lado de la mesa, uno decir, ¿cuál sería la razón para venir a Colombia? Sí. Entonces quisiera oírle usted un poquito más del lado positivo y es, ¿qué hacemos para que la gente sí venga? ¿Cómo trabajamos para que eso pase? Yo creo que en el tema de la incertidumbre política hay lecturas muy diversas. Específicamente en el sector de petróleo y gas, los grandes jugadores del mundo están acostumbrados a trabajar en países muy débiles institucionalmente y con mucha incertidumbre política. Son inversionistas sofisticados, de grandes ciclos, Eso de hace parte de su apuestas juego. largas. No se asustan. Yo creo que nos asustamos más aquí adentro que allá afuera. Eso en este sector. Ahora, cuando uno tiene un gobierno que tiene una narrativa en contra del sector empresarial, eso es distinto. Y eso sí puede hacer que para algunos no les parezca tan atractivo meterse a un país donde hay un gobierno que tiene una narrativa en contra del sector empresarial y de lo que el sector representa. Pero, mire, Colombia es un país muy nuevo. Nosotros solamente tenemos 200 años. ¿En serio? Entonces, nuevos. lo que estamos viviendo en Colombia es perfectamente normal para los 200 años de historia que hemos vivido. Estamos tratando de encontrar cuál es nuestro contrato social, cuál es el acuerdo que queremos nosotros, cuál es la sociedad que queremos. ¿Qué tanto mercado? ¿Qué tanto Estado? ¿Qué tanta iniciativa privada? ¿Qué tanta meritocracia? ¿A qué sectores queremos apostarle? Entonces somos un país inmaduro y nuevo que está tratando a través de una gran conflictividad y demasiada violencia resolver eso. Eso es lo que hay que resolver. Las democracias fracasan cuando no logran construir consensos sobre temas fundamentales. Y llegó el momento en Colombia de que construyamos unos consensos sobre temas fundamentales. Y uno de esos es a qué le vamos a apostar. Y cierro diciéndole esto. Si me pongo el sombrero de inversionista, Colombia es un país lleno de oportunidades porque aquí la demanda solamente va a crecer. Tenemos 52 millones de habitantes, ¿sí? Tenemos un tema poblacional bastante demandante. Y brechas en todo. Tenemos índices de pobreza energética más altos que países similares. Tenemos déficits en educación, en infraestructura, en salud, en energía. Entonces, buscando la región correcta y el proyecto correcto, aquí lo que hay son grandes oportunidades para hacer negocios bien hechos y contribuir también desde el empresariado a forjar la institucionalidad y a desarrollar las regiones. Yo le apuesto a Colombia. Esta conversación sigue abierta. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio en donde seguiremos conversando con Frank sobre los desafíos y los desarrollos que tiene el offshore colombiano para cumplir esta promesa energética para Colombia. Si les gustó todo lo que compartimos, los invitamos a que nos dejen sus comentarios y sus calificaciones. Es importante para nosotros conocer qué temas son de su interés.